Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, tengan Buenas tardes, buenas tardes. ingeniera. Vamos a dar inicio a la sesión de laboratorio de esta semana. Iniciamos con las actividades. Recuerden, siempre vamos a tener esta reunión. También tenemos lo que es la actividad grupal, que se va a hacer el fin de semana, y la siguiente semana tenemos ya lo que es el examen por laboratorio número 2. Vamos por el laboratorio número 2, movimiento de proyectiles. También se conoce como tiro parabólico o movimiento en 2 dimensiones, ya que el movimiento que recorre ese proyectil es a través del eje X y el eje Y, donde se puede analizar a través de 2 movimientos. Para el eje X lo analizamos con el movimiento relativo uniforme, y para el movimiento en el eje Y con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para iniciar, vamos a dar los avisos. Tal vez ya muchos ya los vieron en el aula virtual, pero lo vamos a recordar por si alguien no lo ha visto. Tenemos el examen postlaboratorio 1 diferido y repetido el día jueves 17 de septiembre, el día de mañana a las 5 p.m. El diferido es para aquellos que no hicieron el examen el día que se les indicó, y ellos debieron presentar el documento, el formato para solicitar ese diferido. El examen postlaboratorio repetido es para todos aquellos que quieren mejorar su nota. O sea, aquellos que ya hicieron el examen, pero no están conforme con su nota, entonces lo van a hacer en esta segunda ocasión. Importante aclarar que la nota que obtengan en ese repetido va a ser su nota final. Si mejoran la nota, esa nota va a quedar, y si bajan la nota, también esa nota va a quedar. Es la última, así que piénsenlo bien si van a repetir ese examen. No es necesario que hagan que soliciten ese examen repetido, solo mañana a las 5 p.m. Ustedes accesan al aula virtual y ahí va a estar el link para que puedan realizar el examen. La metodología a seguir va a ser la misma que la que siguieron haciendo el examen por laboratorio normal. En ese examen sí se va a repetir porque el promedio fue bastante bajo, promedio aproximado de todos los grupos fue de 5.4. Así que hay que ver en qué se está fallando, tratar de repasar un poquito más. Lo que más fallaron fue la parte de resta de vectores. Entonces, si van a ser repetidos, todavía tienen un poquito de tiempo para seguir repasando y reforzar eso. Y como iniciamos diciendo, esta semana iniciamos lo que es el laboratorio número 2. En esta ocasión, la actividad grupal, que es el informe de laboratorio, se va a llevar a cabo el día domingo, 20 de septiembre, ya que hay interferencia el día sábado, así que creo que de aquí en adelante va a estar siendo realizado el día domingo. La hora de inicio va a ser a las 8 de la mañana, así como el laboratorio 1, unos minutos antes de las 8 de la mañana, va a estar subida la guía de uso y el formato de informe de laboratorio. La mayoría siguió esa recomendación de tomar en cuenta ese formato a la hora de presentar los cálculos y las respuestas al cuestionario. Para enviar ese informe de laboratorio 2 tienen desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También tengan mucho cuidado en verificar que el informe sea enviado, ya que algunos subieron el documento pero no le dieron al botón de enviar. Así que hay que verificar que donde dice estado de la entrega diga enviado. Lo bueno del sistema es que aunque lo subieron y no lo enviaron, quedó guardado el reporte en la página del aula virtual y se pudo bajar y se pudo calificar. Pero traten mejor de que en estado de la entrega diga enviado para evitar cualquier problema. En este laboratorio 2 también la mayoría de fallos, por así decirlo, se debió bastante en lo que es la resta de vectores y en el vector unitario. También tengan mucho cuidado a la hora de expresar los resultados, porque algunos solo ponen los valores numéricos. Recuerden que de una magnitud está conformada por un valor numérico y las unidades. Muchos olvidan las unidades y eso resta puntos a la hora de calificar. También el manejo del uso de las cifras significativas. Hay algunos que ocupan casi todos los decimales que da la calculadora y no, hay que seguir los criterios de cifras significativas.
Y a la hora de responder las preguntas del cuestionario hay que tratar de ser lo más claro posible. Ahora, respecto a las observaciones del laboratorio 1, hay muchos que han estado consultando su nota de reporte de laboratorio. Ya todos tienen ya lo que es la nota del examen post-laboratorio. Los que se van a quedar ya con esa nota pueden comenzar a hacer cálculos sobre la nota global del laboratorio 1. Los que no, pues hay que esperar la nota que obtengan mañana. El ingeniero me hizo llegar sus notas de laboratorio, aquí se las voy a proyectar en este momento. Pueden observar en pantalla. Sí, se ve. Vaya, entonces ahí tenemos las primeras mesas. Ubíquense ahí qué número de mesa es y observen su respectiva ¿Qué nota. meses somos, Flor? Voy a ir bajando por las otras mesas. Ingeniera, Dígame. en mi caso soy la mesa 8 y no tenemos nota. Enviaron el informe. Sí, y le mandé un correo diciéndole si se había enviado y me dijo que sí. Ah, vaya, entonces pudo haber sido el hecho de que quedó en borrador y el ingeniero no lo bajó. Entonces voy a hablar con él y te voy a, no sé, me puedes mandar, después de la clase, déjame un correo para yo saber quién sos y poderte responder. Te voy a consultar al ingeniero. Bueno, está bien, gracias. Bueno. Así que ahora ya tienen ahí su nota de reporte de laboratorio, ya tienen los que se van a quedar con la nota del examen post laboratorio, pueden hacer cálculos. Recuerden que el informe equivale al 40% de la nota y el examen al 60%. Ya cuando se tengan las notas finales del examen post laboratorio, en el foro del grupo de laboratorio 38 ya se va a publicar la nota final del laboratorio 1. Pero como todavía no se tienen las notas finales, por eso me dijo el ingeniero que todavía no lo había colocado. Bueno, ya vieron sus notas. ¿Alguna observación que tengan ustedes respecto al laboratorio 1? ¿No hay alguna observación, opinión? Bueno, entonces continuamos. Bueno, la semana pasada se les subió a ustedes, como se les dijo anteriormente, la guía de uso del laboratorio. Ya tuvieron una semana, bueno, todavía tienen un par de días antes de desarrollar la actividad grupal de laboratorio. En este documento se les coloca el link donde pueden ustedes accesar al simulador. En este caso tenemos un simulador en el cual pueden observar ustedes un cañón que lanza un proyectil, diferentes tipos de proyectiles, una pelota de béisbol, una bala de cañón, una persona, etcétera, simulando el movimiento parabólico, donde podemos regular la altura, el ángulo con el que sale el proyectil, la velocidad inicial y otras características del proyectil. Aquí en el documento ustedes tienen una pequeña descripción de lo que encuentran en el simulador, así como las descripciones de la ventana laboratorio.
El simulador tiene 4 ventanas, pero nos vamos a enfocar en la ventana laboratorio, ya que es la que tiene la mayoría de las funciones. Básicamente viene siendo como un resumen de las ventanas anteriores. Y es con la que vamos a trabajar para desarrollar el informe de laboratorio número 2. Aquí se les colocan cada una de las funciones y su respectiva descripción. Pero la hayan leído o que las vayan a leer. Ahora, como conocimientos previos, es importante que, bueno, de nuevo, que ustedes conozcan sobre la lectura con cifras significativas y cálculos con cifras significativas. También cantidades vectoriales, ya las vimos en el laboratorio pasado, ya ustedes vieron esos contenidos en la unidad 1, pero ese tema se va a venir utilizando en las demás unidades de la materia, así que es bueno siempre tener presente ese contenido. Y el movimiento de proyectiles y sus ecuaciones. También aquí se le puede agregar, tal vez, que ustedes repasen lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que con ellos se trabaja lo que es el movimiento de proyectiles. Y se les coloca acá 3 problemas para que ustedes los desarrollen a través del simulador y también de manera analítica por medio de la fórmula. En esta sesión vamos a desarrollar uno, ya que casi los 3 son parecidos, y vamos a ver qué otras cosas no se toman en el problema 1 para tomarlas en cuenta y que les sirva para el desarrollo del laboratorio 1. Ahora vamos a ver el simulador. Aquí tenemos ya el simulador movimiento de proyectiles. Como dijimos, tiene 4 ventanas. Nosotros vamos a trabajar con la ventana laboratorio, pero démosle un pequeño vistazo a las otras ventanas, ya que nos puede proporcionar información que describa las características del movimiento de proyectil. Aquí tenemos la ventana número 1, que es la ventana de introducción. Aquí podemos observar el cañón, en el cual nosotros podemos regular lo que es la altura de salida del cañón o del proyectil, desplazándolo desde los 0 metros hasta los 15 metros. Podemos regular el ángulo inicial desde los menos 90 a los 90 grados. También tenemos aquí un control para regular la velocidad inicial con la que saldrá el proyectil. Tenemos acá el tipo de proyectil a escoger: una bala de cañón, una pelota de golf, un balón de fútbol, etc. Si le damos en proyectil, ya en este caso ya tiene características fijas, como la masa, el diámetro, nada más cualquiera, la bala de cañón. Ya tiene su masa fija y el diámetro. ¿Por qué tiene diámetro para todo? Por ejemplo, un humano. Un humano no es circular, sin embargo, aquí en el simulador podemos observar que tiene un diámetro de 0.5 metros. El simulador hace aproximaciones y usa una de las aproximaciones que hace es que considera que los cuerpos son aproximadamente redondos. Por eso es que vemos acá el dato de diámetro. No es que en realidad una persona sea circular, pero son algunas de las aproximaciones del simulador. También podemos visualizar acá, en donde si seleccionamos estas opciones de vector, velocidad y aceleración y sus componentes a la hora de lanzar el proyectil, podemos ver en pantalla las flechas que representan los vectores velocidad y aceleración. Para lanzar el cañón, presionamos el botón de color rojo. El botón de color amarillo es para borrar lo que tenemos en pantalla. También tenemos acá los controles de movimiento, con la cual de manera progresiva podemos ir observando el movimiento del proyecto, si lo queremos ver paso por paso. También tenemos acá este botón de color amarillo para reiniciarlo a las variables iniciales de cuando abrimos el simulador. Y tenemos acá 2 herramientas de medición. Tenemos esta de color azul, que es una herramienta que nos proporciona la variable tiempo, distancia horizontal y altura de algunos de los puntos de la trayectoria. Si ustedes observan la trayectoria de color azul, alrededor de ella hay unos puntos. En esos puntos nosotros podemos tomar datos.
Donde no están los puntos, ahí no podemos. Entonces vamos a llevar la herramienta donde el centro de la mirilla de ese instrumento la vamos a colocar en uno de los puntos. Y observamos en pantalla los datos. Cuando el proyectil llegó a este punto, donde tiene una distancia horizontal de, en este caso, 7.5 metros y una altura de 8,77 metros, el tiempo que tardó desde que salió a ese punto es de 0.5 segundos. Y tenemos este otro instrumento que es una cinta métrica donde podemos medir la posición, digamos, del punto inicial. Bueno, vamos a poner acá. Punto inicial a cualquier otro punto de la parábola. Y aquí tenemos la distancia desde que salió a este punto que hemos seleccionado acá es 15.90 metros. Ahora vámonos a la siguiente ventana, la ventana vectores. Aquí vamos a analizar algunas de las características del movimiento. Hemos lanzado aquí una bala de cañón. Veamos acá el panel de opciones. Acá está seleccionado resistencia al aire. Eso quiere decir que cuando nosotros analizamos el movimiento parabólico, vamos a considerar que existe una fuerza, en este caso fuerza de fricción, que se resiste o opone al movimiento del proyectil, que en este caso sería el aire. Si nosotros quitamos esa opción, vamos a considerar que no existe esa fuerza o que se considera despreciable. Para el caso del laboratorio, nosotros no vamos a considerar la resistencia del aire, vamos a considerar que es aproximadamente cero, por lo tanto no la vamos a considerar. Entonces, este cuadrito de resistencia del aire debe de quedar en blanco. Aquí lanzamos el cañón y tratemos de visualizar las componentes de la velocidad. Bueno, ahí vemos el vector velocidad. Pero si seleccionamos componentes, vamos a ver las componentes XY. Ahí están las componentes X y Y de la velocidad. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿qué podemos observar respecto a la velocidad en X y la velocidad en Y cuando el proyectil va realizando su movimiento? Lo escucho, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, ¿qué observamos en X? Cuando va hacia arriba, X disminuye y Y... X se alarga y Y disminuye. Y cuando va hacia abajo es al revés. Vale, fijémonos bien en X. Vamos a ver de nuevo. Veamos con las flechas del vector velocidad en X. ¿Ven algún cambio? No. No. No cambia. No cambia, ¿verdad? Si se fijan, la longitud de ese vector, subimos y bajamos y no cambia. ¿Qué significa eso? Es constante. Es constante, o sea que la velocidad en X, en un movimiento parabólico, va a ser la misma en cualquier punto. Velocidad en X. Por eso es que decimos que podemos analizar el movimiento en X del movimiento parabólico con movimiento rectilíneo uniforme, donde dice que la velocidad es constante y la aceleración es cero. Ahora veamos con la componente vertical. ¿Qué observamos? Que cuando llega al punto más alto de la parábola, llega como a cero y luego empieza a bajar en el eje Y. Exacto. Lo que les decía el compañero. Observamos que viene una velocidad máxima y comienza a disminuir hasta el punto máximo de la trayectoria. En el punto máximo de la trayectoria, la velocidad en Y es cero. Ahí lo vamos viendo. Comienza a disminuir la velocidad. Llegamos al punto máximo y es cero.
Por lo tanto, en el punto máximo solo hay velocidad horizontal. Luego seguimos avanzando en el movimiento y observamos que el vector velocidad va hacia abajo. Si nos remontamos a signos, nuestra referencia, tomamos positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Por lo tanto, si hacemos cálculos, la velocidad nos saldría con signo negativo, ya que viene apuntando hacia abajo. Y a medida va bajando, la velocidad comienza a aumentar. Entonces aquí podemos observar que en Y la velocidad sí es variable. Y una de las observaciones es que en el punto máximo de la trayectoria, la velocidad en Y es 0. Aquí en el simulador ustedes pueden observar que en el punto máximo de la trayectoria está marcado con un puntito de color verde. Por si a veces cuesta distinguir cuál es el punto máximo, aquí en el simulador es de color verde. Ahora veamos el vector aceleración. Quitemos la de velocidad. Bueno, aquí podemos observar que tenemos aquí resistencia del aire. ¿Por qué hay cambio en la parábola? Porque inicialmente no me había fijado que decía resistencia del aire. Entonces se ponía el movimiento. Ahora quitamos el efecto de la resistencia del aire y observemos qué pasa con la aceleración. ¿Qué observamos? Estamos observando las componentes de la aceleración. ¿Qué podemos afirmar? Es constante. ¿Qué más? ¿Hay aceleración en X? No. No se veía. Ahí vemos con el proyectil. No hay aceleración en X. Si ustedes observan, solo hay un vector apuntando hacia abajo verticalmente. Por lo tanto, en el movimiento parabólico solo existe aceleración en el eje Y esa aceleración es igual a la aceleración de la gravedad en la Tierra, porque estamos trabajando bajo ese marco de referencia gravitatoria en la Tierra. Aproximadamente el valor utilizado para la gravedad anda entre los 9.78 al 9.81. Por ejemplo, en física, para resolver problemas utilizamos 9.8 metros sobre segundo. Cuando ya lleguen a sólidos, a veces ocupan 9.81, a veces en los laboratorios utilizamos 9.78. Entonces, en ese rango andan los valores, pero en este caso de laboratorio vamos a utilizar 9.8. Bueno, entonces ya vimos algunas de las características del movimiento parabólico, y eso nos va a servir también para responder ciertas preguntas a los problemas planteados, que vamos a ver más adelante. Ahora aquí estamos en la tercera ventana, la ventana rastro. Básicamente aquí se considera lo que es, les decía anteriormente, la fuerza de fricción o de oposición al movimiento, donde aquí se escoge un coeficiente de arrastre. Esta ventana no la vamos a utilizar, ya que como dijimos anteriormente, vamos a considerar que no existen fuerzas de oposición al movimiento, ya que son despreciables por ser aproximadamente cero. Y ahora nos vamos a la ventana que vamos a trabajar en el laboratorio, titulada también ventana laboratorio. Aquí tenemos un cuadro donde nos indica los valores iniciales que nosotros tenemos configurado el simulador. Por ejemplo, yo aquí muevo o ajusto el ángulo de salida del proyectil y aquí en este cuadrito me va a decir cuál ángulo 47 grados para este caso. La altura 0, porque no lo he movido, ahora la voy a desplazar, si me lo piden, y lo desplazo a la altura que yo requiera, y aquí me va a marcar 8 metros, aquí también. Y la rapidez inicial que se controla, ya vimos con este control de velocidad inicial. También tenemos acá en la parte superior dos lupitas, que estas nos sirven para ampliar la imagen o reducir. Aquí la acercamos o la reducimos.
Ahí ajustan ustedes a lo que mejor les parezca. Si les piden, digamos, que lanzamos. En este caso, se me sale de la pantalla, entonces comienzo a reducir. De manera que la parábola se logre visualizar en la pantalla. Ahí juegan ustedes con eso. Porque les pueden pedir, así como en el laboratorio anterior, que tomen alguna captura de pantalla y se tiene que ver la parábola de la mejor manera en la imagen. Y aquí podemos, como vimos anteriormente, seleccionar el tipo de proyectil, la masa de ese proyectil, el diámetro, la gravedad. Ahorita está marcada como 9.81, nosotros vamos a utilizar 9.8. Este cuadrito de resistencia del aire va a quedar en blanco. Vaya, ahora que conocemos las funciones de manera general de este simulador, ustedes pueden manipularlo más para familiarizarse más con él. Vamos a resolver uno de los ejercicios que nos colocaban en la guía de uso. Vamos a resolver el problema número 1. Aquí nos hablan de un proyectil, en este caso se lanza una pelota de golf, cuya masa es de 0.050 kilogramos y un diámetro de 0.04 metros, describiendo un movimiento parabólico. Si su velocidad inicial es de 18 metros sobre segundos y se lanza con un ángulo de 30 grados y la gravedad del lugar es 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, determinar. Nos piden la altura máxima que alcanza ese proyectil, el tiempo de vuelo, la magnitud de la velocidad a un cuarto del tiempo de vuelo, la magnitud y dirección de la velocidad un instante antes de tocar el suelo, y como último literal nos piden corroborar las mediciones anteriores utilizando las ecuaciones respectivas. ¿Qué quiere decir? Y aquí último nos dicen despreciando la fuerza de fricción. Como decíamos anteriormente, no vamos a considerar la fuerza de fricción, vamos a dejar el cuadrito de arrastre en blanco. En este último literal lo que nos dicen es que los datos que tomamos en el simulador los comparemos con los cálculos realizados, que es muy probable que así se los pidan en el laboratorio. Así como en el laboratorio 1 hicieron mediciones con el simulador y también hicieron los cálculos analíticos. También es importante que ustedes conozcan el simulador para que sepan qué se puede medir, porque puede que les pregunten algo que no se puede medir y ustedes lo deben de calcular. Ahora, para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es determinar los datos que nos están colocando. Así que les pido a alguien ayuda de que me diga qué datos nos da el problema. Masa y diámetro del objeto. Masa, diámetro, ¿qué más? Su velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿qué más? El ángulo del tiro, digamos. Exacto, el ángulo. La gravedad. La gravedad, ¿qué más? Solo eso, y nos pide encontrar la altura máxima, tiempo de vuelo, y todo lo que Nos sea. da dos datos que son los primeros que tenemos que identificar. Dos datos más. A veces nos dan datos que no son numéricos. Es una pelota de golf. Eso es pelota de golf, lo cual nos va a servir para configurar el simulador. ¿Qué más? Un dato más nos falta. El movimiento será. Exacto, el movimiento. Porque puede que les pongan un problema y les den velocidad, masa, aceleración, etcétera, otros datos, pero hay que identificar primero de qué movimiento se trata, si es tiro vertical, movimiento parabólico, movimiento circular, etcétera. En este caso ya nos dicen claramente es movimiento parabólico. Por lo tanto, nosotros nos vamos a, si lo vamos a hacer analíticamente, utilizar las ecuaciones de ese movimiento. Entonces es importante ese dato. Vaya, hoy que ya sabemos eso, vamos al simulador para hacerlo primeramente con el simulador. Vale, aquí estamos ya en la ventana laboratorio, que es en la que vamos a trabajar. Ahora empezamos a configurar el simulador. Nos decía que tenían una pelota de golf. Aquí colocamos pelota de golf.
con una masa de 0.050 kilogramos, acá está ya. El diámetro de 0.04 metros también está acá. La gravedad nos decía 9.80, vamos a regular eso, ya está acá. Ahora el ángulo de salida del proyectil. Decía que era 30 grados. Ahí estamos, 30 grados, y nos daba la velocidad inicial, que es 18 metros, acá está. Ya tenemos configurado el simulador para comenzar la toma de datos. Bye. En el literal nos preguntaban cuál era la altura máxima. Entonces lo que vamos a hacer es disparar ese cañón, donde saldrá una pelota de golf describiendo una parábola. Ahora vamos a utilizar alguna de las herramientas para determinar la altura máxima. ¿Cuál utilizo? ¿O cómo lo hago con el simulador? Con la cinta métrica. Lo puedo hacer con la cinta métrica. Para ello, tomo como referencia el piso. Que esta X que está acá toca el piso y la desplazo. Solo que aquí hay que tener cuidado que esto quede totalmente recto y coincida con el punto verde. Lo podemos medir así. Ahí me da 4.06 metros. Solo que con este instrumento puede que se complique un poco porque tenemos que verificar que esté perfectamente recto. Lo podemos hacer, pero hay que tener mucho cuidado. La recomendación sería que en este caso utilicemos la otra herramienta que nos da tiempo, distancia horizontal y altura. Colocamos cabal en el punto máximo, que está de color verde, el centro del instrumento, y ahí nos da el valor. Altura máxima, en este caso altura, 4.13 metros. Lo pueden hacer con la cinta, pero es un poco más, más complicado. Tienen que tener ahí bastante agilidad con el mouse para poder tomar esa lectura. En cambio, con esta herramienta es más preciso. Así que registremos ahí en sus cuadernos, o si ya lo hicieron, ya lo tienen ahí, que la altura máxima de ese proyectil es de 4.13 metros. Vale. Literal A resuelto con el simulador. Ahora vamos con el literal B. Y nos piden el tiempo de vuelo. ¿A qué se refiere tiempo de vuelo? El tiempo en el que la pelota estuvo en el aire. Sí, exacto, el tiempo que la pelota estuvo en el aire. Por eso vamos a medir ese tiempo en el punto justo antes de que toque el suelo. Vamos a trasladar para acá el instrumento al último puntito. Acá en el último puntito, el tiempo es de 1.84 segundos. Quiere decir que la pelota de golf estuvo en el aire 1.84 segundos. Si es incómodo colocar acá el instrumento porque ya casi se sale en la pantalla, utilizamos acá las lupitas, reducimos la imagen, colocamos acá. Ahí ustedes manipulan el simulador como de la manera que les parezca mejor. Y ahí tenemos 1.84. Literal B resuelto. ¿Dudas hasta el momento con el uso del simulador? No. No, vaya. ¿Puede repetir esa última parte, general, por favor? Vaya. En el literal B nos dicen que nos piden el tiempo de vuelo. Como decía el compañero, tiempo de vuelo se refiere al tiempo en que la pelota está en el aire. Por lo tanto, para medirlo, lo podemos medir en el último punto de la trayectoria, justo en el momento antes en que la pelota toque el suelo. Y utilizamos aquí esta herramienta de medición, colocando la mirilla de este instrumento, el centro, en el último punto de la parábola. Y ahí tenemos tiempo, 1.84 segundos. Inicialmente la parábola nos salía de esta manera, más grande.
Y ahí puede, les decía yo, puede que les parezca un poco complicado colocar el instrumento ya que casi se sale de la pantalla. Entonces podemos utilizar aquí estas opciones de las lupas que nos permiten ampliar o disminuir la imagen. Entonces yo la disminuí para que la parábola se me quedara más centrada, digamos, en la pantalla. Pero ahí como a ustedes les parezca mejor. Tiempo de vuelo 1.84 segundos. Ahora también aquí podemos saber el alcance máximo. El alcance máximo horizontal nos da cabal en el último punto de la parábola. Y tenemos una distancia de 28.63 metros. Ahorita no nos los piden, pero si nos los pidieran, ahí lo podemos medir. Y ya tenemos el literal B resuelto. Tomen dato de eso para que después lo comparemos con el método analítico. Ahora vamos al literal C. En el literal C nos piden la magnitud de la velocidad a un cuarto del tiempo de vuelo. Bueno, entonces nos piden velocidad. ¿Cómo mido velocidad con el simulador? Ya vimos más o menos las características del simulador, ya ustedes leyeron la guía de uso. Ahora, ¿cómo medir la velocidad? Los escucho. O los leo en el chat si tienen pena de hablar. Con vectores. Con vectores, dice. Nos da ya el simulador el valor de la velocidad en la ventana vectores. Todos pensando. Bueno, en el simulador nos permite medir distancias, posición, nos permite medir tiempo, pero no podemos medir velocidad. Entonces, si nos piden velocidad, vamos a tener que realizar los cálculos respectivos. Solo podemos configurar el simulador para una velocidad inicial, pero medir velocidad en un punto no lo podemos hacer. Entonces hay que realizar cálculos. Por lo tanto, el literal C y D, donde nos piden velocidades, lo tenemos que hacer de manera analítica. Así que ahorita, para este problema, ya usamos el simulador, ahora nos pasamos a la parte analítica. Y aquí tenemos el ejercicio 1, tenemos el enunciado, y ya anteriormente ya nosotros seleccionamos los datos del problema. Vamos a iniciar en orden, con el literal A, B y C, y así consecutivamente. Y vamos a ir comparando. Como dijimos que estamos trabajando movimiento parabólico, aquí traigo en pantalla, para que las tengamos a la mano, las ecuaciones a utilizar para el análisis del eje X y el eje Y, para el movimiento relativo uniforme y movimiento relativo uniformemente acelerado. Como vimos en las características del movimiento utilizando el simulador, para el eje X, la aceleración es 0. Y la velocidad va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria, en el eje X. Para el eje Y, aquí tenemos las diferentes ecuaciones, y como vimos en el simulador, el vector aceleración solo tiene componente en y eso va a ser igual a la gravedad. Ya que ese vector va apuntando hacia abajo, se considerará como negativo. Vale, entonces iniciamos con la altura máxima. Cuando yo vaya explicando, si algo les da duda, me pueden interrumpir, o al final de resolver ese literal, me dicen, mire, va muy rápido, vaya más lento. Vale. Literal, nos piden la altura máxima. ¿Cómo la calculamos analíticamente? ¿Qué fórmula podemos utilizar?
Y igual a Y 0 más B0 de Y. Ok. Mi compañera dice que podemos utilizar esta ecuación que estoy apuntando con el mouse. Tiene Y, que es donde nos están pidiendo altura, está bien. Ahora, aquí hay otra variable, velocidad inicial, en Y. La podemos conocer ya que conocemos la velocidad y conocemos el ángulo de salida. Pero conocemos el tiempo en que llega a la altura máxima. Consideremos ahorita que no tenemos el dato del simulador. No conocemos aún el tiempo. Entonces, no podemos utilizar esa ecuación. Tendríamos que primero calcular el tiempo para poder utilizar esa ecuación. Pero podría haber otra ecuación que sí nos permita calcular la altura de manera directa. ¿Cuál sería esa ecuación? La segunda del MRUA. Exacto, la segunda. ¿Cuál va a ser la velocidad en Y cuando alcance la altura máxima? 0. 0. Entonces ya conocemos ese valor. Acá esta variable se nos hace 0. La velocidad inicial en Y la podemos conocer ya que conocemos la velocidad inicial y sabemos el ángulo de salida. Ya conocemos el valor de la gravedad y aquí nuestra incógnita H. Entonces, utilizando esa ecuación número 2, vamos a despejar ahí H, que en este caso sería altura. Ya dijimos anteriormente, donde se da la altura máxima, la velocidad en Y es 0. Y nos queda de la siguiente manera. Altura es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, para encontrar la velocidad inicial en Y, la calculamos sacando su componente. Y su componente sería velocidad inicial, seno del ángulo, al cuadrado sobre 2 veces G. Esto es igual a la velocidad al cuadrado inicial por el seno al cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Ustedes se pueden topar en algún momento en los libros, en los videos que vean, con una fórmula de altura máxima. Esa fórmula de altura máxima es esta. Si ya tienen esta fórmula y les piden altura máxima, de un solo podemos hacer uso de ella. Pero aquí hemos visto de dónde sale esa fórmula. Muchos quizás ya conocen esa fórmula, pero aquí vemos de dónde salió. Ahora ya tenemos esa expresión y conocemos el valor de esas variables, hacemos la sustitución. Velocidad inicial, 18 metros sobre segundo. El ángulo es de 30 grados y sustituimos el valor de la gravedad, dándonos un valor de 4.13 metros. Los invito a que ustedes hagan esos cálculos con su calculadora en este momento. Puede ser que en algún momento yo me pueda equivocar y ahí podemos ir corrigiendo. Y también les sirve a ustedes para ir practicando. Ahora, fíjense el desglose paso por paso. Si a ustedes les llegan a pedir en el laboratorio encuentre altura máxima, tienen que hacer ese desglose porque es parte de la evaluación. Colocar la fórmula, sustituir datos, no es solo poner la respuesta, sino que hacer todo ese proceso porque es sujeto a evaluación. Le quiero hacer una consulta. Dígame. Cuando, por ejemplo, ahorita que tuvimos el parcial de matemática, no sé cuál es la diferencia de cambiar la calculadora a radianes y en qué momento que se utiliza. Ok, sí, es una buena pregunta. Bye. En este caso, la calculadora debe estar configurada en degree. Cuando utilicemos como argumento de la función trigonométrica, en este caso tenemos seno, 30 grados, 45 grados, 90 grados, etcétera, vamos a utilizar la calculadora en degree. Cuando el argumento sea en grado. Ahora, a veces en ciertos problemas los argumentos están en radianes, por ejemplo, seno de pi medio, seno de pi cuartos, ahí vamos a utilizar la calculadora en radianes. En este caso, ustedes la deben de tener en degree, porque si la tienen en otra configuración, los resultados son diferentes.
¿Alguna otra duda? Ahora comparemos con el dato que nos tiene el simulador. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? ¿Bien diferente? A mí me salió igual. Igual, ok. Entonces, podemos considerar confiables los datos que nos da el simulador. Pasemos al siguiente literal. En el siguiente literal nos piden el tiempo de vuelo. Bueno, aquí colocamos los datos del problema y ahora le agregamos que conocemos la altura máxima. Tiempo de vuelo, como decía uno de sus compañeros cuando hacemos lo del simulador, se refiere al tiempo en el aire que pasó el proyectil. Ahora, vamos a utilizar la primera ecuación que les coloqué para el movimiento en Y. ¿Por qué? Veamos si conocemos estos datos. Velocidad en Y. Para el último punto de la trayectoria, no lo conocemos. Pero ¿para qué punto de la trayectoria sí lo conocemos? Al principio. Lo conocemos al principio y también en el punto máximo. Entonces, vamos a calcular el tiempo en que el proyectil se desplazó de la parte de salida hasta la altura máxima. Y luego lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Si ustedes se fijaron en el simulador, se formaba una parábola simétrica. Quiere decir que desde el punto de inicio al punto máximo es igual a la parte del punto máximo al punto final. Como es simétrica, si nosotros calculamos el tiempo de inicio al punto máximo y lo multiplicamos por 2, obtenemos el tiempo de vuelo. Entonces calculamos eso. De la primera ecuación despejamos nosotros ahí el tiempo, quedando de la siguiente manera. Tiempo es igual al cociente de la velocidad inicial en Y menos la velocidad final en Y sobre la gravedad. Como dijimos, en el punto máximo es 0, por lo tanto nos queda solo velocidad en Y inicial entre la gravedad. Recordando, la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Ahora sustituimos los valores. 18 metros sobre segundos por el seno de 30 sobre 9.80. Eso nos da un valor de tiempo de 0.92 segundos. Ese es el tiempo en que el proyectil alcanza la altura máxima. Pero como nos están pidiendo el tiempo de vuelo, va a ser igual a 2 veces ese tiempo. Hacemos ese producto y llegamos a un resultado de 1.84 segundos. Y hemos ¿Qué 2 contestado. veces? Vale, ¿por qué 2 veces? Nos piden el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo es el tiempo en que se tarda el proyectil en el aire, desde que salió hasta que llega al suelo. Sí. Y al principio nosotros hemos calculado el tiempo en que alcanza la altura máxima. Como les decía, se formaba una parábola simétrica. Eso quiere decir que el tiempo que tarde de salida hasta la altura máxima va a ser igual al tiempo que tarde de la altura máxima al punto final. Por eso se multiplica por 2. Ya entendí. Gracias. Bueno, si conociéramos la velocidad justo antes de que toque el suelo, podríamos hacerlo de un solo. Pero como por el momento no la conocemos, hacemos este proceso de primero encontrarla en un punto donde conocemos información, y ese punto donde conocemos información es en el punto máximo. Comparemos con el simulador, ¿cuánto nos da? ¿Coincide? Sí. Tengo otra consulta. Dígame. No sé si puede explicar por qué es que nosotros tenemos que poner el seno del ángulo. Vale. Vamos a poner acá quizás el simulador. Vámonos a la parte de vectores.
Esperen. ¿Me observan en pantalla? Sí, se ve. Vale. Vamos a poner quizás al inicio. Vale. En pantalla podemos observar el ángulo de salida. En este caso tenemos un ángulo de 45, pero en el laboratorio tenemos uno de 30. Ahí está. Y en los diferentes puntos de la trayectoria vamos a tener componente horizontal y en algunos componente vertical. Ahora, para la velocidad inicial, que sería cabal en este punto, donde inicia el movimiento, donde sale el proyectil, si nosotros necesitamos calcular la componente horizontal, vamos a utilizar el seno del ángulo. ¿Por qué? Aquí tenemos el ángulo. Perdón, el coseno. Si recordamos las identidades trigonométricas, coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿cuál sería el lado adyacente? El vector en X. Por lo tanto, si queremos velocidad en X, utilizamos coseno. Ahora, si nosotros queremos velocidad en Y, necesitamos, por ejemplo, si tenemos acá el ángulo, la proyección vertical, que sería el lado opuesto al ángulo. Que formando un triángulo sería el cateto opuesto. Porque seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si quiero esta componente vertical, ocupo seno del ángulo. Repito, quiero la componente horizontal, voy a ocupar coseno del ángulo. Si quiero la componente vertical, seno del ángulo. Ahora regresemos al ejercicio. En el ejercicio, pues estábamos acá. En el ejercicio teníamos acá velocidad inicial en Y. Como es en Y, utilizamos el seno. Si nos pidieran velocidad inicial en X, sería coseno. Una pregunta. Dime. La primera fórmula que puso después del tiempo en el que proyectil tarda en llegar a la altura máxima, aquí dice menos velocidad en Y. ¿Por qué la eliminó? Ahí. Acá. ¿No estoy apuntando? Sí, ahí. Vale. ¿Por qué la eliminé? Estamos calculando, acá dice el tiempo en que el proyectil tarda en llegar a la altura máxima. Ahora, esa velocidad en Y se refiere a la velocidad final en ese punto. O sea, la velocidad en Y en la altura máxima. ¿Y cuánto dijimos que era la velocidad en Y en la altura máxima? Era igual a 0. Por eso es que lo quitamos, porque este valor es igual a 0. Porque es en la altura máxima. Si fuera en otro punto de la trayectoria, sí tuviera un valor. Gracias. Bueno, entonces ahí tengan cuidado. Si es en cualquier otro punto de la trayectoria, un cuarto de la trayectoria, etcétera, esto sí va a tener un valor. Pero cuando hablemos de en el punto de la altura máxima, aquí sí es 0. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos al literal C. Vale, tenemos siempre los datos iniciales y ahora se suma el tiempo de vuelo. Y el literal C nos piden la magnitud de la velocidad a un cuarto del tiempo de vuelo. Ahora, ¿qué iniciamos haciendo? Ya conocemos el tiempo de vuelo. Calculemos ahora el cuarto del tiempo de vuelo. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo entre 4.
Exacto, lo dividimos entre 4. 1.84 segundos entre 4 y ya tenemos ahí el tiempo 0.46. A ese tiempo nos piden calcular la magnitud de la velocidad. Como dijimos anteriormente, es movimiento en 2 dimensiones. Movimiento de proyectil, movimiento en 2 dimensiones. Por lo tanto, encontremos la velocidad, la dimensión horizontal en X y la velocidad en Y. Ahora, empecemos con la velocidad en X. ¿Cómo calculamos la velocidad en X a 46 segundos de la trayectoria del proyectil? Que no es a 3/4, perdón, no es a 3/4 de vuelo del tiempo. Para el primer literal es a 1/4. La velocidad por el coseno del ángulo. Exacto, la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Sustituimos valores, 18 por el coseno de 30 y ya tenemos la velocidad en X. 15.6 metros sobre segundo. Ahora vamos a la velocidad en Y. Para calcular la velocidad en Y, en este caso recurrimos a la fórmula 1. Conocemos la velocidad inicial, la gravedad y ya tenemos acá el tiempo. Hacemos sustitución de datos y encontramos la velocidad en Y. 4.46. Aquí me disculpo. Las unidades las coloqué mal. Aquí puse segundos, pero es metros sobre segundos. Ahí se me fue el M, la pleca. Entonces ya tenemos acá la velocidad en X y la velocidad en Y. Tenemos componentes de vectores. Ahora, el problema no nos pide la velocidad en X ni Y, nos pide la magnitud de la velocidad. ¿Cómo encontramos la magnitud de la velocidad? Raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Exacto. Recordamos vectores y así como decía el compañero, la magnitud de la velocidad, del vector velocidad, lo encontramos sacando raíz cuadrada de las velocidades al cuadrado. Entonces, sustituimos esos valores y encontramos la magnitud de la velocidad. En este caso, 16.2 metros sobre segundos. Y ya tenemos resuelto el literal C. ¿Alguna duda hasta el momento? Recuerden, ¿tienen alguna duda? Pueden interrumpirme o, mire, repito esta parte, me quedó alguna duda en esta parte, pueden decir. ¿Tienen pena de hablar? Estoy leyendo el chat. ¿Dónde encuentro la grabación? Los videos de laboratorio no se suben, pero si lo solicitan, se los puedo enviar. Tendrían que mandarme un correo. La gravedad ya está negativa ahí. Acá, miren, negativa. Vámonos a las ecuaciones iniciales. Bueno, y tenemos las ecuaciones iniciales. Y esta es una duda que es bastante frecuente. Ustedes, si se van a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, van a encontrar las mismas fórmulas, solo que aquí va a decir más A. Si ustedes revisan ahí sus cuadernos, sus apuntes, dice más A. Ya cuando hablamos acá en movimiento parabólico y también en caída libre, acá cambiamos esa A por menos gravedad. Por eso es que todas las fórmulas acá traen el signo menos. Inicialmente el signo más, pero como la gravedad es igual, perdón, la aceleración es igual a la gravedad, es que ahora cambia a negativo. Entonces, si manejamos esta fórmula, solo colocamos la magnitud, pero si manejamos la fórmula como positivo, ahí le agregamos el signo. En este caso ya tenemos las fórmulas con el signo.
¿Alguna duda? ¿Otra duda? Pues sigo leyendo. Vale. Entonces continuemos. Vamos al último literal. Tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en el tiempo solo se tomó el carbono 45? Disculpa, pero no te escucho. Hay como alguna interferencia. Que lo escriba. Si no, escribir en el chat. Ahorita lo estoy leyendo. Compañero Fernando, no se te escucha. Te podemos leer en el chat. Puedes escribirnos, ahí te podemos solventar la duda. Va a calcular la velocidad de su motor. Bueno, ya mientras escribe, quizás continuamos. Bueno. Luego voy a regresar aquí al chat para ver la pregunta del compañero mientras avancemos. Literal D, velocidad antes de tocar el suelo. Vamos a leer. Vaya, aquí dice el compañero Fernando, ¿por qué utiliza el tiempo 0.64 en vez del tiempo 1.84 en la fórmula de velocidad? Retrocedamos aquí la presentación. Vale. ¿A dónde ocupó uno? 0.64. Bueno, el compañero pone acá 0.46, vale. En el enunciado nos dice la magnitud de la velocidad a un cuarto del tiempo de vuelo. Ya teníamos el tiempo de vuelo que era 1.84. No nos piden la velocidad a 1.84, nos la están pidiendo al cuarto del tiempo de vuelo. Por eso es que hacemos primero ese cociente de dividir 1.84 entre 4 y nos da 0.46, porque a ese tiempo nos los están pidiendo. Si ya dijera la magnitud de la velocidad al finalizar su tiempo de vuelo, sí sería los 1.84. Básicamente ese valor lo vamos a utilizar en el último literal. Pero en el literal C nos dicen a un cuarto, de ahí sale el 0.46. Espero que la duda ha quedado resuelta. Vaya. Ahora, si vamos a utilizar el 1.84, nos piden velocidad antes de tocar el suelo. Y dijimos que el tiempo de vuelo es el tiempo en el que el proyectil está en el aire y finaliza justo antes de tocar el suelo. Así que vamos, como en el paso anterior, calcular la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora, ¿cuál va a ser ese valor de velocidad en X? Ya lo tenemos, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué hacemos? ¿Los escucho o los leo? Ya lo Dani. tiene, que era Ya lo tenemos. Exacto, ya lo tenemos. ¿Cuánto daba? 15.6 metros sobre segundo. Vaya, pero yo les voy a preguntar ahora, ese 15.6 que no era para un cuarto del tiempo de vuelo. Se mantiene. Sí, pero en la fórmula no ocupábamos o sí. No ocupábamos los 46, 0.46. No los ocupo. Eso Solamente ocupo es constante en X. Exacto, a eso quiero llegar. No importa en el momento, no duden. Y no importa en el tiempo que se los piden, la posición, acuérdense, en X va a ser constante. Así que la velocidad que calculamos para un cuarto va a ser la misma para el final y en cualquier otro punto. Bueno, aquí se los coloco de nuevo. Llegamos al mismo valor, 15.6. Ahora, para la velocidad en Y, ¿cómo hacemos?
Ahí sí volvemos a calcular porque no es constante. Exacto, no es constante, volvemos a calcular, podemos utilizar la misma fórmula, con la diferencia que ahora sí vamos a sustituir el 1.84, porque nos los piden antes de tocar el suelo. Calculamos y nos da 9.03 metros sobre segundos negativo. Calculen ustedes a ver si les da lo mismo. Si no les da lo mismo, me dicen. Y ahora les pregunto a ustedes por qué me dio negativo. ¿Qué significa que me haya dado negativo? Porque va para el suelo. Ahora va hacia abajo. Exacto, es por nuestra referencia, es una velocidad negativa. Vimos en el simulador que el vector va hacia abajo, por eso nos da negativo. Entonces, si en algún momento, digamos, la velocidad en Y les da positivo, significa que el proyectil va subiendo. Pero si les da negativo, ya viene de bajada. Vale, ahora, sigamos, nos piden magnitud de la... ¿Cómo calculamos la magnitud? Ya lo hicimos anteriormente. Sería elevar ambas velocidades al cuadrado y sumarlas y después sacar de raíz. Exacto. Así como dijo el compañero. Magnitud de la velocidad. Raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado. Y nos da un valor de 18.0 metros sobre segundo. Y ya tenemos la magnitud de la velocidad. Sin embargo, en el problema nos decían velocidad y dirección. En el anterior literal nos decían solo magnitud de velocidad, pero en este caso nos piden dirección. Ahora pregunta Henry Alexander, ¿por qué puso el tiempo de vuelo? Vale. Recuerden, repito, tiempo de vuelo quiere decir el tiempo en el que el proyectil estuvo en el aire hasta justo antes de tocar el suelo. Y como en el literal nos piden velocidad antes de tocar el suelo, por eso es que utilizamos ese tiempo. O sea que el tiempo de vuelo hace referencia al momento en que el proyectil está cerca de tocar el suelo. Porque cuando ya toca el suelo ya es velocidad cero. Vaya. Ahora, ya tenemos magnitud, ¿cómo encuentro la dirección? Con arco tangente. Exacto. Un arco tangente. Aquí recordamos lo que veíamos en vectores. Tangente del ángulo va a ser igual al vector en Y sobre el vector velocidad en X, como decía el compañero, el arco tangente. De las magnitudes lo calculamos. Recuerden, calculadora en degree. Y nos da un valor de menos 30.1. Quiere decir que ese ángulo está medido de manera horaria respecto al eje positivo de las X. Ese vector lo ubicamos ¿en qué cuadrante? Si tuviéramos que representarlo En el cuarto gráficamente. cuadrante. Exacto, en el cuarto cuadrante. Lo podemos interpretar por el hecho que tiene el signo menos, está medido de manera horaria, o por los signos de las componentes. Tenemos el signo negativo en Y, quiere decir que va hacia abajo, hacia el eje de la Y negativo, y tenemos la componente en X, que es positivo, hacia la derecha en el eje X. Por lo tanto, el cuadrante que comparte eso es el cuarto cuadrante. ¿Alguna duda? Yo solamente quería corroborar algo. Cuando sacó la magnitud de la velocidad a un cuarto del tiempo de vuelo, usted sacó velocidad en X y velocidad en Y para sacar la magnitud, pero según el cuarto de segundo, ¿verdad? ¿Me puedes repetir repetirme la pregunta, por favor, que no entendí? Okay. Cuando sacó la primera magnitud de la velocidad, a esa magnitud de velocidad se la pedían según el cuarto de tiempo de vuelo. Sí. Y de ahí la volvió a sacar con diferente tiempo, ¿verdad? Exacto. Ajá, por eso nos da diferente. En el literal anterior nos pedían a un cuarto del tiempo. Hasta un cuarto del tiempo. La velocidad en X va a ser la misma en ambos literales, pero en Y sí va a cambiar.
Acá sustituimos el tiempo a un cuarto del tiempo de vuelo y sacamos la magnitud. Acá hacemos el mismo procedimiento, solo que el tiempo cambia, porque es en el tiempo de vuelo. Aquí ya sustituimos acá el 1.84. El vector velocidad en X siempre se mantiene constante. Y ahí tenemos. Recuerden, un vector está definido por su magnitud, dirección y sentido, y aquí lo tenemos. Magnitud, la dirección. Y si lo representamos gráficamente, ahí podemos ver ya el sentido, y dijimos que está ubicado en el cuarto cuadrante. Ahora, de este último literal, no hay algo que les parezca curioso. Comparemos la respuesta de la velocidad de la magnitud de la velocidad con los datos iniciales del problema. La velocidad no cambia. ¿Cuál velocidad? La 18 metros sobre segundo. Exacto. La velocidad inicial. La velocidad inicial con la velocidad en el final es la misma. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. No. La aceleración es constante. No, tampoco. La velocidad es constante en No hay aceleración. No. La Porque es velocidad una- ¿Hola? Ajá. Porque es una parábola. Casi, por ahí andamos. Ah, porque es simétrico. Exacto, porque es simétrico. En este caso, es constante la velocidad en X, pero este 18 es la magnitud del vector velocidad. Y es igual porque teníamos una parábola simétrica. Si ustedes se van de nuevo a la gráfica que teníamos en el simulador, perfectamente simétrica, por lo tanto la velocidad en un mismo punto, bueno, no en un mismo punto, sino que en un mismo nivel, por así decirlo, y que sea en diferentes puntos de la parábola va a ser igual. Pero en este caso porque el vector salió de altura 0. Si le damos una altura inicial al cañón, la velocidad, digamos que antes de tocar el suelo no va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces hay que tener cuidado ahí. En este caso porque es totalmente simétrica. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Los leonistas también? Ingeniera, que siempre que haya un tiro parabólico, o sea, de que sea con altura 0, el tiro siempre va a ser simétrico con cualquier objeto. Va a ser simétrico si antes no hay algún otro objeto que se oponga, porque por ejemplo, altura 0, tiras el proyectil, pero hay una pared, o por ejemplo en el caso de hay una cesta de estos de básquet, vos tiras el balón con movimiento parabólico, pero la cesta se opone, entonces no se va a completar perfectamente la parábola. Por ejemplo, veamos aquí, voy a compartirles el simulador. Mire, ingeniero, que un compañero preguntó que por qué la velocidad es la misma que la magnitud de velocidad. Ahorita voy. Vaya. Quiero ver el laboratorio. Vamos a cambiar aquí un ángulo diferente. Eso es muy grande. Vale, aquí tenemos esta parábola. Si ustedes se fijan, es simétrica. Por lo tanto, miren el mouse. En este Ingeniera, punto, no está compartiendo la pantalla, creo. ay, no estoy compartiendo todavía. Uy. Ay, sí. Sí, vale. ahora sí. Vale. Entonces aquí tenemos la parábola que describe el movimiento de un proyectil. Vaya, si nos observamos, dijimos esto es simétrico. La velocidad en este punto, que es el inicial, nos desplazamos sobre esa misma línea a este punto, va a ser la misma, por las características de la parábola. Ahora, si me voy a este punto y sobre la misma línea
me muevo en este punto, también va a ser la misma. Y así consecutivamente, en este caso que es una parábola simétrica. Y ahí lo pudimos comprobar en el ejercicio. Ahora yo le puedo dar una altura diferente acá y sería, y aquí cambia. Esta velocidad ya es diferente a esta velocidad. Así que tengan cuidado en eso. Es solo una observación. En esta parábola sí. Porque ahí básicamente en el nivel donde inicia, ahí termina. Pero en este caso no. O si hubiera, digamos, aquí que el proyectil pegue con una pared, un tablero, etc. ¿Alguna otra pregunta? Los leo en el chat. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda de eso? Ingeniera, yo tengo una duda. Dígame. Y la velocidad cuando sale y cuando cae con respecto a Y sería la misma. La velocidad cuando sale y cuando cae, sí, sería la misma. Solo que un signo diferente, ¿o no? Sí, eso sí, el signo es diferente, porque en una va subiendo y en la otra va bajando. La magnitud, cuando hablamos de magnitud, nos referimos solo a la parte numérica. Pero ya si hablamos del vector, ahí lo que cambiaría sería la dirección. Muchas Como te gracias. decía, va subiendo positivo, en la otra va bajando. Vamos a ver si un dato... No entiendo esta pregunta. Bueno, aquí dice Carlos, ¿cómo hizo para poner la altura de lanzamiento? No vi muy bien. Okay. Voy a compartir ahorita. Esa es una de las cosas que se las van a pedir. ¿A qué altura? No sabemos. Y con qué características no sabemos. Pero les van a pedir lanzamientos a cierta altura. Para ello, aquí en el cañón, vamos un signo más. Lo desplazamos, lo subimos y ahí le damos la altura que queremos. A un lado leemos 6 metros, 7 metros, 8 metros y así consecutivamente. Se puede de los 0 hasta los 15 metros. Entonces ahí ustedes le dan la altura que requieran. Ahora, quiero ver. Bueno, me pregunto. Otra cosa que posiblemente se les puede preguntar es que hagan una gráfica con diferentes variables, velocidad, tiempo, o puede ser distancia vertical, horizontal, etc. Por ejemplo, aquí voy a lanzar un proyecto. Que les pidan, elabora una gráfica con las variables distancia horizontal y distancia vertical. ¿Cómo harían la tabla? ¿Cómo toman los datos? Con la herramienta azul. La herramienta azulita, exacto. Nos posicionamos en cualquiera de los puntos y comenzamos a hacer la tabla. Por ejemplo, en X dice 293 y en Y 579. Entonces ahí tenemos 2.93,579. Nos desplazamos a cualquier otro punto. 5.12,9.11. Otro punto. 9.52,13.09 metros. Y así consecutivamente hasta llenar la tabla, depende de cuántos pares ordenados nos pidieran. Ahora, a la hora de hacer el gráfico, un gráfico debe ir perfectamente representado con sus características. ¿Cuáles son esas características que debe tener ese gráfico para que sea considerado válido, por así decirlo? Solo vieron métodos experimentales algunos. No recuerdo cuál es la materia que la ven en industrial, pero lo vieron en la primera materia que llevaron respecto a física. ¿Cuáles son las características de un gráfico? Si no le ponen esas características, ya resta punto. Recordemos, porque hay que estar buzos para
para hacer el reporte. El nombre de los gráficos, de los ejes. El nombre del gráfico, 1. El nombre de los ejes, 2. ¿Qué más? Las escalas. La escala. Exacto, la escala. Recuerden, ustedes al hacer el gráfico dibujan los ejes. Le colocan su nombre al eje con sus respectivas unidades. El título del gráfico, el diagrama de dispersión, que serían los puntitos, la curva de aproximación. Eso sería lo básico. Ya si les piden algún otro dato en la gráfica, ya sería adicional, pero básicamente son los principales. Aquí me acaban de mandar en este momento un dato, tomen nota. Examen post laboratorio 2. Va a ser el martes 22 de septiembre. Hora 5 p.m. Tomen dato. Examen post laboratorio 2 va a ser el martes 22 de septiembre. Se lo escuchan en el chat. Hora 5 p.m. Recuerden, ese examen parte es de parte teórica respecto al tema y otra es parte de uso del simulador. Recomendación, cada una de las cosas que hagan en su reporte, sepan cómo se hizo. Porque puede que por ese motivo es que salieron mal en el examen de laboratorio 1. Y sí, el parcial sería la próxima semana. Fecha todavía está pendiente, pero posiblemente sea jueves o sábado o domingo. Pero muy probable que sea jueves. Pero están pendientes. Esta semana ustedes tienen que colocar ahí el anuncio. Sí, mañana cualquiera puede hacer el examen repetido, solo que recuerden que la nota que saquen va a ser la nota que les quede. Espero que los que lo hagan mejoren su nota. Ese dato de hasta qué hora va a estar habilitado todavía está pendiente, estén pendientes en el aula. Ahorita solo me han mandado ese dato. Pero revisen el aula y se lo van a poner. Parcial abarca toda la unidad, hasta toda la unidad 2 de cinemática. Bueno, de esta parte que hemos hablado, ya está todo, no hay más dudas. Si no, vemos un aspecto más, todavía nos quedan unos par de minutos. Bueno, entonces veamos. Veamos aquí. Vale. Ya hicimos nosotros el ejercicio número 1. Les queda a ustedes de tarea que hagan el ejercicio número 2. Miren, tienen todavía un par de días. Si ustedes lo hacen y mandan un correo, mire, tengo duda en esta parte, me lo pueden hacer, ya tienen mi correo. Entonces tienen tiempo. ¿Sí? ¿El correo? Sí. Vale, ahorita en el chat se los voy a escribir. Stephanie.martinez@ues.edu.es. Vaya, la hora del repetido de mañana es a las 5 de la tarde. La nota del primer examen de laboratorio se les subió. Media vez se cerró el tiempo del corto, ustedes podían ver ahí su nota, en qué habían fallado, etc. Ingeniera, sí, también, si no es del grupo, le podría, sí, claro, no hay ningún problema. Sí, no sé si me dijeron en el grupo 24 que uno de los compañeros no iba a llegar, entonces les dije que vinieran a esto, creo yo, si eres, no sé si eres tú. Bueno, entonces, refiriéndonos al diferido y repetido del examen post 1, va a ser mañana a las 5. Recuerden que la nota que saquen esa van a obtener. También
Bueno, creo que eso es. Bueno. Y como les dije, las notas estaban en el sistema. Media vez se cierra el tiempo máximo de hacer el examen, ahí pueden consultar las notas. Ahora, bueno, les aparece ahí el documento. Bueno, ya hicimos el primero, vuélvanlo a hacer ustedes sin ver, no sé, a veces toman capturas o algo, pero sin ver eso, traten de hacerlo para ver si quedó claro todo. Ahora, el 2 es muy parecido, solo que aquí cambian ciertas cositas. Por ejemplo, la velocidad de la bala a 3/4 de su tiempo de vuelo. Allá era 1/4, aquí es a 3/4. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser dividido entre 3/4. Bueno, aquí lo diferente está un poco con el numeral número 3, con el ejercicio 3. Preguntan con qué ángulo debe ser lanzada una bola de béisbol cuya masa es de 10 kilogramos y les dan ciertas características. Solo que aquí les piden el ángulo de salida. Ustedes no lo conocen. Lo pueden hacer con cálculos y luego corroborarlo con el simulador. Solo que en este ejercicio el dato de 12 metros sobre segundo no está correcto. Porque no hay un ángulo que para esa velocidad llegue a los 15 metros. Así que ustedes corrijan ese valor mayor a, cualquier valor mayor a 12. Entonces, si van a hacer ese, pónganle, por ejemplo, 15 metros sobre segundo, un ejemplo. La velocidad inicial dice que está mal. Sí, esta, ajá. Ah, sí. Sí, por eso no me daba a mí. Sí, ahí hay ese pequeño error, entonces lo corrigen, pónganle, por ejemplo, 15 metros sobre segundo. Y repito, si lo hacen y tienen dudas, me pueden escribir al correo y ahí estamos tratando de resolver sus dudas. Pues sí, traten de manejar bien esto para que a la hora del reporte y de hacer el examen no tengan dudas. Hay que mejorar un poco las notas. Bueno, ahora nos quedan 7 minutos. Tratemos de hacer eso. Solo que no nos pongamos. Yo tenía una consulta con respecto al ejercicio 2. Diga. Pide el alcance, sería la horizontal. Exacto, cuando se refiere a alcance, se refiere a la distancia horizontal máxima. Gracias. Como dijimos en el simulador, quiero ver, ¿qué ven en pantalla ahorita? El documento. El documento de la guía. Ah, bueno, quitamos ese documento. Vamos a compartir el simulador. Aquí tenemos el simulador. Como le decía el compañero, alcance se refiere a la distancia horizontal desde donde inicia a donde finaliza la parábola. Por lo tanto, si yo quiero medir el alcance con el simulador, coloco aquí esta herramienta y me da distancia horizontal 22.94 metros. Por lo tanto, alcance es ese valor, 22.94. Luego ustedes lo calculan de manera analítica y debe ser aproximadamente igual, si no es que es igual. Ahora, si nosotros queremos encontrar el ángulo para que el proyectil toque acá a 15 metros este blanco, lo podemos hacer con un simulador a prueba y error, lanzando. Bueno, aquí le vamos a cambiar la velocidad. Vamos a poner 13 metros. Vamos a ir lanzando. No llegó. Le cambio el ángulo. Tampoco. Está casi cerca. Está casi cerca, entonces anda entre 30 a 34 por ahí. Cuando ya conozca el valor exacto, ya lo puedo verificar con el simulador. Pero si lo hago analíticamente, ¿cómo lo hago? ¿Alguien me puede dar una idea? Inicialmente, ¿qué voy a conocer? La velocidad inicial
el alcance máximo, que en este caso serían los 15 metros. Solamente. Y el ángulo no lo conozco, es lo que ando buscando. ¿Cómo hago? Despejar en la fórmula de velocidad en X, ¿qué velocidad inicial por el coseno? Ajá, pero sí podría ser una, pero como no conocemos el ángulo, aquí les voy a dar una. Entonces Ajá, dígame. sería coseno del ángulo igual a velocidad, la velocidad inicial menos la velocidad en X. Ahí el inconveniente es que como la velocidad en X es igual a la velocidad, por eso, tenemos el vector velocidad, la magnitud, pero no sabemos la velocidad en X. ¿Cómo calculo esa velocidad en X? Necesito conocer el ángulo. Ángeles, sí, cierto. Ajá, por eso no podemos utilizar. Pero hubiera sido... Vale, entonces aquí les doy una pequeña forma de hacerlo. Ahorita les comparto. Como hoy tenemos el alcance, podemos utilizar la fórmula de alcance máximo. Esa es la fórmula de alcance máximo. Veamos variables. X máxima la conocemos. Sí, en este caso teníamos los 15 metros. La velocidad inicial, la magnitud, sí, la conocemos. En este caso era 13 metros sobre segundo. El valor de la gravedad también la conocemos. Entonces hay que despejar aquí el doble ángulo. Ahora, hacemos el despeje. Acá tenemos seno del doble ángulo. Acá la gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la velocidad que está multiplicando pasa a dividir. Aplicamos el arcoseno a ambos lados. Aquí elimino seno, me queda el doble ángulo y el arcoseno del argumento que tenemos arriba. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora necesito que alguien tome su calculadora y sustituya los datos que habíamos hablado y me diga qué ángulo. Teníamos un alcance máximo de 15 metros. Gravedad 9.8 y velocidad inicial 13 metros sobre segundo. ¿Cuánto me da el ángulo? Y leo, tal vez alguien en el chat me lo coloque. $25.8. 25.8 era el compañero. ¿Alguien más que confirme ahí el dato? 15 metros era el alcance máximo, ¿va? Sí. Yo no lo había calculado, ahorita lo estoy calculando, pero revisa el compañero que me dijo, no me da eso. Está en radianes, en grados la calculadora, ¿va? Debe estar en degree, sí, en grado. A mí me da 11.30. ¿Cuál es la velocidad inicial? Es 13 metros sobre segundo. Repito, alcance máximo 15 metros, que es la distancia horizontal. La gravedad 9.8 y la velocidad inicial 13 metros sobre segundo. Hay que elevarlo al cuadrado según la fórmula. Y aquí ya me dieron una respuesta. Daniel Francisco, 30.21. A mí me dio 30.21 también. A mí también, ingeniero. Un punto. Ok. 30.21. Vale. Comprobemos ahora con el simulador. Solo que aquí no vamos a comprobar al 100%. Corremos acá. ¿Por qué? Porque si se fijan, los ángulos solo son... espérense. Se me olvida que debo de compartir pantalla. Vale. Si en algún momento estoy hablando, ustedes díganme, miren, no está compartiendo así como lo han venido haciendo, porque a veces a uno se le va. Bueno, aquí no podemos poner el 30-21.
si se fijan, solo son valores enteros. Entonces podemos poner 30 o 31. El más cercano sería 30. Ahora, ajustemos aquí. Lo teníamos a 13. Aquí tenemos el alcance máximo. Colocamos aquí el ángulo más cercano, en este caso sería 30. Al disparar tendría que dar aproximadamente aquí. Y vamos a ver si funciona. Bueno, las 3 estrellas significa que lo hicimos bien. Entonces, podríamos hacerlo como prueba y error, como lo mostré al principio, estar probando qué ángulo. Y si no, lo hacemos de manera analítica y lo comprobamos con el simulador. ¿Alguna duda? Aprovechemos ahorita. Lo bueno es que no, ahorita terminamos la clase, pero lo bueno es que no hay otro grupo, así que podemos aprovechar todavía unos minutos. Entonces, ingeniera, ese sería para calcular el ángulo para un alcance máximo específico. Ajá. Ah, ok. Exacto. Gracias. Ahí nos decía, para 15 metros, ¿qué ángulo debe estar ese proyectil? Para que impacte en este caso con el blanco que aparece aquí. Puede que en otro caso les den otro alcance. Se podría dar en la cabeza el hombre ese está para ¿cuál? Puede ser otra pregunta de que para qué valor de ángulo, para qué valor de velocidad el proyectil impacte en la cabeza o roce en la cabeza, algo así. Puede ser otra pregunta interesante para un problema. Hay unos problemas así en el libro también. Sí, si me la solicitan yo les paso. Después de que como 15 minutos me mandan el correo con la grabación y ya cuando la tenga yo se la puedo hacer llegar. ¿Una duda? Dígame. Dígame, Andrea. Es que fíjese que me había quedado la duda respecto a lo del reporte de laboratorio. Quería saber por qué tuvimos esa nota, o sea, no sé si hay observaciones o algo. ¿De qué grupo sos? De la mesa 13. ¿De acá, del 38? Sí, de aquí. Bueno. Fíjate que yo no las tengo, se las podría consultar al ingeniero. Las voy a solicitar para que ustedes la conozcan. Sí, estaría bien. Gracias. Vale, le voy a mostrar nuevas notas así como ese compañero y sí le voy a solicitar al ingeniero que envíe las respectivas observaciones. Ingeniera, Dígame. y con respecto al reporte de que no se puede enviar, ¿le envío el correo con el reporte o solo con los datos para que el ingeniero revise el aula? Envíame ahorita solo los datos. Los datos del grupo y los Por integrantes. ejemplo, bueno, ya sé la mesa 8, pero ¿quién lo envió? ¿Quién de los que conforman la mesa envió el reporte? Para así buscarlo en el aula. Ingeniera, disculpe, y las correcciones del reporte se enviarán. Se la voy a solicitar al ingeniero para que se las haga, para hacérselo llegar, porque sí, es bueno que conozcan. Muchas gracias. Bueno, estamos resolviendo las últimas dudas. Díganme y yo ahí los trato de aclarar. Si no, pues hagan los otros 2 problemas o sigan practicando con otra cosa y Inge, yo... Sí. Para ingresar, para que me dé la respuesta del ángulo en la calculadora, tengo que poner el seno, arco coseno, ¿verdad? Pero me da error matemático, no sé si estoy ingresando mal los números. ¿En el último problema? Sí, en que nos dio 30. Te puede dar error matemático si el argumento del arco coseno es mayor a 1, pero en este caso no es mayor a 1. Revisa bien, tal vez. Por eso es que si utilizaban el valor de 12 que les decía, les daba error. Un compañero decía que lo trató de hacer y no pudo. Era porque da un argumento mayor a 1. Significando que
que no existía ángulo para esa velocidad en el que impactar en 12. Pero trata de revisar ahí, tal vez usar paréntesis a la hora de escribir el argumento. Gracias, sí. Bueno. Ingeniera, y si el proyectil sale de cierta altura, ¿qué variantes tendríamos que tomar en cuenta? Si el proyectil es lanzado a cierta altura. Sí. Bueno, ahí se trabaja de la misma manera, solo que en ese caso es bastante útil. Ya les voy a mostrar en pantalla. Uy. Vaya, en ese caso, uy. Quiero esto. Sería bastante útil la tercera ecuación, porque ya tenemos una Y inicial. Digamos que el proyectil es lanzado a una altura de 5 metros, esta Y inicial antes pudo haber sido 0, pero ahora ya es 5, por ejemplo. Entonces hay que ir considerando eso. En el caso de esta H, tendríamos que considerar el delta de la altura. Digamos, si hubiera de un punto de cierta altura al punto máximo, entonces podremos aquí considerar el delta de la altura. Pero ahí la forma de trabajo va a ser siempre la misma. No hay que tenerle pánico a que nos varían valga la redundancia, las variables del problema. Gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, sí, la velocidad inicial es al cuadrado de la fórmula. Nos dice que es al cuadrado. Vamos a ver, otra duda. Bueno, si no, pues recordemos que mañana tenemos... ¿Qué libro recomiendo? Resnick es bastante bueno. Física universitaria también. Y Física Universitaria de Bauer. Bueno, recapitulando, mañana tenemos el examen de discusión repetido y diferido. Si lo quieren, lo quieren realizar, recuerden, la nota que obtengan va a ser la nota que les va a quedar. Así que si están seguros de hacerlo, pues muchos éxitos ahí a la hora de hacer el examen. El reporte de laboratorio el día domingo y el examen post laboratorio 2 el día martes. Ingeniera, Dígame. en el grupo preguntaron qué grupo de discusión lleva usted. Perdón, en el chat. Ah, fíjate que grupos de discusión no tengo, solo de laboratorio. Bueno, gracias. Bueno. Así, pero igual, o sea, como les dije, si tienen una consulta, ya ahí está el correo, ahí me pueden escribir. Bueno, entonces creo que nos quedamos hasta acá. Cualquier duda, ahí está el correo. Muchos éxitos en las evaluaciones que vienen. Traten de practicar con el simulador y con los cálculos. Les va a ayudar para el laboratorio y les va a ayudar también para el examen, que ya está próximo. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos. Cualquier cosa. Recuerden, el informe va a llevar siempre el nombre del ingeniero, el que está a cargo de este grupo. Yo solo estoy cubriendo la parte de explicativa. Así que feliz noche y feliz provecho para los que van a ir a cenar. Ingeniera, disculpe antes que se vaya. ¿Usted por casualidad sabe el nombre del ingeniero encargado del grupo de laboratorio 29, sí? 29, permíteme, ahorita te digo.
El grupo 29 del día martes a las 9:50. Es de la ingeniera Edith Carlota de Marroquín. Ah, ok, gracias. Y quería Bueno. confirmar. Bueno, entonces hoy sí, aquí nos quedamos. Feliz noche y nos vemos hasta la próxima. Fíjense en la programación qué día tenemos laboratorio 3. La otra semana no hay laboratorio, así que no va a haber sesión. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.